Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Larry Ormaeche Guaratapayro. En esta oportunidad voy a hablar acerca de la observación. ¿Qué es la observación? La observación es un acto de emplear la vista para obtener así información a partir de un fenómeno de la realidad. Es la acción de percibir un objeto o un acontecimiento, principalmente con la vista, o examinar y analizar un fenómeno con el objetivo de obtener información sobre este. Las características. Es una capacidad del ser humano que se desempeña a través del sentido de la vista. Existen dos clases de observación: la observación no científica y la observación científica. Y los pasos de la observación. Los pasos para hacer una observación: debe mirar detenidamente y prestar atención. Y un ejemplo de la observación: un científico que observa un microscopio la composición de una célula. Muchas gracias, compañero, muchas gracias, profesor. Eso ha sido mi tema de hoy. Profesor, buenas noches y compañeros todos. Continuando con la exposición grupal y del tema elegido, los métodos de la psicología. Me tocó exponer el registro de conductas, que está dentro del primer método, que es el descriptivo u observacional. Registro de conducta. ¿Qué es? Es una serie de eventos conductuales bien definidos por el evaluador, que supone que son relevantes para lo que se está estudiando, sin pretender ser exhaustivo en la observación. Generalmente se utiliza para casos únicos, podría ser de un paciente. Importancia. Nos van a aportar una información que será esencial para poder entender por qué aparece la conducta, ante qué situaciones aparece dicha conducta y si hay consecuencias que la mantengan. Esto nos ayudará a anticipar y prevenir su aparición y evitar situaciones que la agraven. Tenemos dos tipos de registro: el cuantitativo, que nos permite ingresar datos, y el cualitativo, que nos permite analizar las causas de la conducta. Eso sería todo de mi parte. Les dejo referencias de mi información. Gracias. Método correlacional. En este método no se manipula las variables, tampoco se busca si hay causa o efecto, solo se busca si hay relación entre las variables X y Y significativamente. Entre ellas tenemos dos métodos correlacionales: uno, método correlacional positivo o directo. Quiere decir que si una variable sube, la otra variable también va a subir. Si una variable baja, también la otra variable va a bajar. Entre ellas tenemos la pregunta: ¿habrá relación entre autoestima y vestirse bien? La respuesta es sí. A mayor autoestima será mejor la vestimenta. A menor autoestima será menor la vestimenta. También tenemos el otro método correlacional negativo o indirecto. ¿Qué quiere decir? Que si una variable sube, la otra variable va a bajar. O a lo contrario, si la otra variable sube, la otra variable va a bajar. Entre ellas tenemos de ejemplo videojuegos o rendimiento académico. A mayor juego tenemos menor rendimiento académico, a menor juego tenemos mayor rendimiento académico. La psicología experimental es una disciplina científica que considera que los fenómenos psicológicos pueden ser estudiados por medio del método experimental. El método experimental implica la observación, manipulación y registros de las variables que afectan un objeto de estudio.
En el caso específico de la psicología, es posible describir o explicar dichas variables en relación con el comportamiento y los procesos psicológicos. El término psicología experimental se refiere a una clasificación de la psicología en términos metodológicos. Por lo tanto, cualquier escuela o corriente psicológica que utilice el método experimental es considerado parte de la psicología experimental, independientemente de las consideraciones epistemológicas sobre su objeto de estudio. Pasos del método experimental aplicado en psicología a grandes rasgos. Podemos establecer el siguiente esquema para implementar el método experimental en el terreno psicológico. Como paso número 1, identificación del problema. Se define la pregunta de investigación y se perfila una serie de hipótesis iniciales. Paso número 2, selección de los participantes. Se selecciona un grupo de personas que sean representativas de la población de estudio. Paso número 3, asignación aleatoria. Los participantes se asignan al azar a los diferentes grupos del estudio. Paso número 4, manipulación de variables. Se manipula una o varias variables independientes para observar su efecto sobre una o varias variables dependientes. Paso número 5. Registro de datos. Se registran los datos obtenidos de los participantes. Paso número 6. Análisis de datos. Se analizan los datos para obtener conclusiones y determinar si las hipótesis de investigación se confirman o se rechazan. Continuando con la exposición, vamos a hablar sobre el método experimental en la psicología. ¿Cuáles son las características que tienen este método? Este método se caracteriza porque aquí sí va a existir la manipulación de la variable independiente con la finalidad de averiguar cuáles van a ser los cambios que éste va a producir sobre la variable dependiente. También diremos que se caracteriza porque va a generalizar los resultados. Este método experimental es fidedigno, confiable y va a permitir que el que realiza este tipo de método logre los objetivos que se plantea y pueda averiguar las consecuencias de la manipulación de la variable independiente sobre la dependiente.